Buenas tardes, si me puede informar si salimos bien con el audio, por favor, y con el video. Matías Pereira, eso es una confirmación del audio y video. ¿Salimos bien? Me dice sí, doctor, si me puede escribir otra vez. ¿Un ok? Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de la fecha. Nos toca desarrollar hoy el tema de fuente de las obligaciones. Vamos a hablar de las llamadas fuentes no voluntarias. Perdón, fuentes no voluntarias viene después. Y con respecto a algo que señalaba el doctor Silva Alonso en alguna exposición, si esto no debería estar antes de todo el desarrollo, porque vamos a empezar a hablar de las fuentes, de dónde se origina este tema de las obligaciones. Y la doctrina recoge la idea que en el estado natural el hombre es un ser libre y que por lo tanto, como ser libre, no debería tener ninguna restricción, ninguna cortapisa a su voluntad, a su libre albedrío, a las cuestiones que decide, etc. Por lo tanto, para que exista una limitación a un estado de libertad, tiene que haber una causa justificada, una fuente válida, una causa lícita, que explique razonadamente y razonablemente por qué esa persona tiene una limitación al ámbito de su libre albedrío. Al respecto, hay que mencionar puntualmente que parte del estudio que nosotros vamos a enfocar específicamente hoy tiene que ver con el tema de las fuentes. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el interés, aparte de un interés académico, de establecer cuáles serían las distintas fuentes de las obligaciones? Hay un interés que podríamos llamar práctico o pragmático, en el sentido de que a las distintas fuentes, las obligaciones, se le aplican muchas veces distintas normas jurídicas. Es decir, vamos a ver, andando el tiempo, que a los contratos no se le aplican las mismas normas que si se le aplica a las obligaciones derivadas de los actos ilícitos. Ambas son relaciones obligacionales, ambas son obligaciones que estudiamos en esta materia. Sin embargo, una tiene que ver con la voluntad, se le aplican unas normas, y la otra tiene que ver básicamente con la realización de un acto ilícito que produce consecuencias dañosas y que consecuentemente tiene que implicar necesariamente la eventualidad de una indemnización. La ley señala en el artículo 417 que las obligaciones deben derivar de algunas de las fuentes que la misma ley establece. Y esto significa básicamente que encontramos a todas las fuentes dentro de la ley, es decir, todas tienen una fuente legal. Y así vamos a ver que nuestro código regula, por ejemplo, el tema de las fuentes voluntarias, a los contratos y a la voluntad unilateral que vamos a ver hoy, pero también hay otros ámbitos
de fuentes no voluntarias que la ley igualmente regula. Por ejemplo, la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de un contrato, ¿no? Del incumplimiento de un contrato, de una relación extracontractual, de una relación precontractual, de una relación postcontractual. Es decir, todas estas son fuentes de obligaciones que van siendo reguladas por la ley y también otros institutos que vamos a ver dentro de las fuentes no voluntarias, como por ejemplo la gestión de negocios ajenos o el enriquecimiento sin causa. Es más, la misma ley es muchas veces fuente de las obligaciones porque la misma ley establece un vínculo o una relación, como hoy tiene la doctrina de llamar, ya no usa tanto vínculos y relación, una relación jurídica en virtud de la cual una parte se ve constreñida a realizar a favor de la otra parte una prestación específica, sea de dar, sea de hacer o sea de no hacer. Por ejemplo, cuando la ley es fuente de las obligaciones, pensemos en los tributos, en los impuestos, en las tasas. La ley crea o describe un ámbito de aplicación, crea un sujeto o establece quién va a ser el sujeto obligado, establece quién es el sujeto acreedor, obviamente el Estado, establece cuál es la prestación y las condiciones en que se va a generar esa obligación. Dicho esto, vemos entonces que la misma ley que contiene todas las fuentes o todas las fuentes válidas de obligaciones, repito, el contrato, la promesa unilateral de la voluntad unilateralmente manifestada, los daños, sean estos causados por fuentes justamente contractual, extracontractual, precontractual o legal, y la misma ley forman parte de realmente de la lista de fuentes que vamos a ir utilizando. Hablando un poco de la evolución histórica, tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás, al derecho romano primitivo, en donde se establecían básicamente que dos eran las únicas fuentes de las obligaciones, el delito y el contrato. A estas dos únicas fuentes de las obligaciones se las llamaba sistema bipartidista, porque tenían dos partes, el delito y el contrato. Esto se estableció puntualmente en, en las institutas de Gallo, en donde se mencionaba que esas eran las fuentes de las obligaciones. Avanzando el tiempo, cambió del sistema bipartidista al sistema tripartito, en donde aparte del contrato y aparte de los delitos, se establecía otras fuentes de obligaciones, de una forma genérica, una forma abarcante. Se hablaba de varias causas o varias fuentes de las obligaciones. En ese sentido, los romanos se habían dado casos de lo que ellos llamaron la negociorum gestio, la gestión de negocios ajenos, o el pago de lo no debido, la solutio indebiti, solutio significa pago, acuérdense, cuando hablábamos del evento del pago le llamamos solvens, al que pagaba, ¿no? Solutio o solucio es la figura del pago, y que no podían incluirse dentro de las otras dos fuentes, no era ni un delito, no era ni un contrato. Por lo tanto, los romanos concibieron una tercera fuente de obligaciones, como digo, una fuente genérica, una fuente abarcante, y le dieron un nombre así comprensivo de varias fuentes, y le llamaron justamente así, varias causas o varias figuras. Este sistema tripartito evoluciona luego hacia un sistema cuatripartito, o sea, de 2 pasamos a 3 y de 3 pasamos a 4 fuentes de las obligaciones, en donde ya en el derecho romano posclásico, en las institutas de Justiniano, se mencionaba puntualmente al contrato, al cuasicontrato, al delito y al cuasidelito. Fue un avance en el sistema clasificatorio que posteriormente cambia o se amplía nuevamente y va al sistema pentapartito, las 5 fuentes de las obligaciones, en donde ya en el siglo XVIII se incluye puntualmente una quinta fuente a las 4 anteriores, al contrato, al cuasicontrato, al delito y al cuasidelito, se incluye la ley. Entonces,
los romanos crearon las primeras clasificaciones y eso fue avanzando, digamos, lentamente, comprendiendo cada vez más fuentes las obligaciones. Hoy día, la clasificación moderna, o una de las clasificaciones modernas que toma la cátedra puntualmente, es parte del elemento diferenciador de la voluntad. ¿Sí? Para la cátedra tomó esta clasificación moderna tomando como punto en donde se iba a mover a un otro lado a la voluntad. Entonces establecimos fuentes que se van a llamar voluntarias, aquellas fuentes que derivan de la voluntad de la parte, obviamente, y fuentes no voluntarias cuando la voluntad no está presente. Vamos a ver después, cuando estamos, no en la clase de hoy, sino en la siguiente, cuando estamos en presencia de fuentes no voluntarias, como por ejemplo el daño, como por ejemplo eh, la misma ley que vamos a estudiar, digamos, en otro momento. Y algo que decir con respecto a esta clasificación, si bien nosotros tomamos esta clasificación, hay que señalar que las clasificaciones son siempre enteramente arbitrarias. ¿Sí? Depende básicamente del gusto, del parecer, de la idea que tiene alguien al respecto de una clasificación, clasifica las obligaciones con un criterio o con otro, y específicamente en este ámbito la clasificación o una de las clasificaciones modernas, como es esta de la clasificación vinculada a la voluntad o a la no voluntad, es básicamente arbitraria. O sea, a alguien se le ocurrió hacerlo así y está bien que así sea siempre y cuando esté completa la clasificación. Todas las clasificaciones son buenas siempre y cuando estén completas. Como hoy tenemos que hablar de las fuentes, las obligaciones, de las fuentes voluntarias, puntualmente, tenemos que decir, en primer lugar, qué es el contrato. Es decir, hablar puntualmente del contrato. Cuando nos ponemos a pensar en los contratos, nos damos cuenta realmente que muchísimos eh, contratos son realizados por las personas todos los días sin prácticamente sin darse cuenta. Desde el momento que nos levantamos y salimos cada uno sale de su casa, tomamos un ómnibus, compramos algo, vendemos algo, realizamos alguna transacción por internet, estamos formalizando contratos o ejecutando contratos ya formalizados. Por eso durante gran parte del estudio de los hechos y actos jurídicos y gran parte del estudio mismo de las obligaciones, cuando referimos a la voluntad, nos referimos casi siempre a los contratos, pero ojo con el detalle, no siempre el contrato va a ser la única fuente de las obligaciones voluntarias, ni va a ser la única forma de la voluntad. Hay otras formas, evidentemente. Por eso vamos a estudiar hoy, por ejemplo, lo atinente a la voluntad unilateral. Pero al respecto del contrato, tenemos que decir que el contrato se definió clásicamente por la doctrina como aquel acuerdo de voluntades hecho por dos o más personas que producen consecuencias jurídicas. Esta es una definición aceptable, es una definición completa, digamos. Habla de conjunción, conjunción de voluntades, conjunción de intenciones de dos o más personas sobre un mismo objeto para producir una serie de consecuencias jurídicas, pero, y esto es importante señalarlo, hay también definiciones del contrato que van por el lado de la previsibilidad. O sea, sin desconocer lo que dijimos, que el contrato puede ser perfectamente una manifestación de voluntades en el mismo sentido, de modo tal a producir consecuencias jurídicas, debemos señalar también claramente que esas consecuencias jurídicas pueden ser de crear derechos, de extinguir derechos, de transferir derechos. Lo que apunta también es a construir un sistema previsible. Previsible. Hoy no vamos a hablar de eso, pero hay todo un desarrollo doctrinario muy importante y hay toda una discusión en doctrina y también hay problemas legislativos con respecto a la extensión del resarcimiento contractual en el ámbito de la previsibilidad del mismo. De hecho, la abogada Montserrat Ábalos está preparando ahora su tesis
de maestría con relación a la crítica que ella encuentra, que yo comparto entre paréntesis, a la forma de extensión de resarcimiento que no está vinculada precisamente hoy día a la previsibilidad, sino que tiene una connotación distinta en el artículo, si lo quieren revisar después, 425 del Código Civil. Dicho esto, vuelvo al tema de la definición, en el sentido que este contrato va a ser entonces un acuerdo de voluntades eh, de dos o más personas que se ponen de acuerdo, que se ponen en conjunción para producir ciertas consecuencias jurídicas y para hacer un sistema previsible. ¿Por qué hablamos de previsible? Porque cuando uno contrata, ¿qué es lo que busca? Busca saber qué va a pasar. ¿Mm? ¿Qué va a pasar en el sentido de qué va a hacer la otra parte a favor mío y qué tengo que hacer yo a favor de la otra parte? ¿Sí? En ese sentido hay una negociación que se entabla entre las partes para saber puntualmente qué tengo que hacer yo en beneficio de la otra parte, qué tengo que hacer, eh, qué tiene que hacer la otra parte en beneficio mío, cuándo le puedo exigir, cómo me tiene que pagar, quién va a correr con los gastos del pago, lo habíamos visto el miércoles pasado al hablar del tema del pago, y una cantidad de circunstancias que tienen que ser negociadas y que tenemos que saber cuáles son los alcances de nuestras obligaciones y cuáles son los alcances de nuestros derechos de seguir. Por eso se dice con mucha precisión que el contrato lo que hace es crear un sistema de previsibilidad, de previsibilidad. Con respecto a los requisitos para establecer un contrato, obviamente, en primer lugar, tenemos que hablar de las partes. Eh, el artículo 673 de nuestro Código Civil no se refiere puntualmente a las partes, sí habla del consentimiento de las partes. Voy a buscar mi código un segundo. Y obviamente el consentimiento tiene que estar dado por una persona en pleno uso de sus facultades, en pleno uso de su capacidad. Eso nos lleva a la consideración de qué pasa con las personas jurídicas. Obviamente también pueden ser parte de un contrato y obviamente van a tomar como válida la manifestación de voluntad que haga su representante. Acuérdense siempre que las personas jurídicas son una entelequia, en realidad no existen en la vida física, son una creación, un invento jurídico que hemos inventado los hombres, el género humano, para establecer puntualmente personas que no existen en el mundo físico, pero que sí existen en el mundo jurídico y que actúan, como no tienen corporalidad, a través de la voluntad de sus representantes. El Estado es una persona jurídica, las municipalidades son personas jurídicas, todas las sociedades comerciales, por ejemplo la SRL, la sociedad anónima, las cooperativas, las universidades, las fundaciones son personas jurídicas. Y por lo tanto, estas personas jurídicas van a tener la posibilidad de emitir su consentimiento a través de sus representantes. Nos dice el 673, son requisitos esenciales del contrato a el consentimiento o acuerdo de las partes. Eh, obviamente estamos hablando de más de una persona cuando se formula un contrato. Hay un ámbito que no les voy a hablar hoy, pero que les pido que anoten y que presten especial atención cuando desarrollen esta materia en otro semestre, que es la posibilidad del autocontrato. Del autocontrato. Es decir, una persona que contrata consigo mismo, pero representando a otra persona y a él. O sea, a dos partes. Por eso se habla siempre de dos partes. El autocontrato es una situación muy excepcional, muy extraña, muy poco frecuente, pero es bueno que sepan para ver la visión completa, que en estos casos, en los casos en los que hay, en los casos en los que hay un contrato, hablamos de dos partes, lo que implica, de dos o más partes, lo que implica necesariamente que haya dos o más voluntades, pero que hay unos casos muy raros, muy excepcionales, en donde el autocontrato hay una sola voluntad expresada por ambas partes, por la misma persona. Dejo esto simplemente para que tengan la visión completa del tema de las partes. El otro punto es el consentimiento.
El consentimiento, perdón, la conjunción de estos consentimientos. Es decir, ambas partes tienen que fusionar sus voluntades en el mismo sentido. Contratar. Cuando se contrata, lo que se hace es básicamente se pone en conjunción una voluntad con la otra. Vamos a ver después que hay muchos sistemas de contratos y por supuesto muchos sistemas para expresar la voluntad. Hay veces en que uno puede sentarse a dialogar, a negociar largamente con la contraparte, como por ejemplo sería cuando nos sentamos a negociar la compra de un inmueble o mismo el alquiler de un inmueble, pero hay veces que no. Hay veces que tenemos que tomar el contrato a libro cerrado, como por ejemplo cuando nos sentamos a negociar la compra de un teléfono celular o la adquisición de una línea para el celular o un contrato de apertura de cuenta corriente bancaria. En esos casos no vamos a discutir puntualmente las cláusulas. Las cláusulas no van a ser impuestas. Cuando contratamos el seguro para el auto, cuando contratamos el seguro para la casa, la empresa aseguradora nos va a dar un manual donde están todas las cláusulas y nosotros no le vamos a poder decir, la cláusula 18 quiero cambiarla, la cláusula 23 quiero cambiarla, quiero eliminar la cláusula séptima. Esos son contratos de adhesión, de los que vamos a hablar o de los que vamos a hablar dentro de un rato. Pero de todos modos, independientemente de la amplitud o no, de la manera que vamos a tener o la posibilidad que vamos a tener de discutir más o menos ampliamente un contrato, lo importante está en que nosotros vamos a expresar una voluntad. A veces vamos a poder negociar más, a veces menos, pero vamos a poder expresar esa voluntad y esas voluntades tienen que fusionarse en un momento, o sea, por lo menos coincidir en un momento, de modo tal a saber qué consecuencias jurídicas vamos a querer o vamos a estar produciendo para ese caso puntual y concreto. Otro requisito que señala el artículo 673 es el de la forma. Dice, cuando fuere prescripta por la ley bajo la pena de nulidad. Bajo pena de nulidad. Los contratos deben ser hechos en la forma que manda la ley. La ley muchas veces cita requisitos específicos para casos puntuales y concretos. Por ende, si la ley establece una forma para el contrato puntual, esta forma tiene que ser necesariamente respetada. Si la ley no impone una forma, entonces nosotros podemos decir, no es que el contrato no tiene forma, obviamente va a tener que tener una forma exterior. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado alguna vez en hechos y actos jurídicos cuando decíamos los actos voluntarios o los actos jurídicos necesitan exteriorizarse para que los demás veamos, para que los demás sepamos cuál es la intención de la otra parte, por aquello del voluntas y mente retentas voluntas non es, la voluntad retenida en la mente no es voluntad. Perfecto, lo mismo en el ámbito de los contratos. El contrato puede tener una forma establecida expresamente en la ley bajo pena de nulidad. Hay contratos que están expresamente regulados como tales y que se tiene que observar una fórmula específica. Y si no se respeta esa forma específica, podríamos tener un cuestionamiento así, concluyó o no el contrato, y la ley dice claramente que no concluyó el contrato, pero que va a servir como promesa de otorgar el contrato posteriormente. Me remito a los artículos 700 y 701 del Código Civil. Pero sin embargo, si la ley no nos dice qué forma tiene que tener el acto jurídico, impera lo que se llama el principio de libertad de formas. Este principio de libertad de formas nos dice básicamente, hagan el contrato, nos dice la ley, como ustedes quieran hacer el contrato. No hay formalidad impuesta, por lo tanto ustedes les pueden dar la apariencia que mejor crean, con 3 limitaciones bien puntuales. Tiene que estar firmado, tiene que estar firmado por los otorgantes, tiene que estar escrito, obviamente, primero tiene que estar escrito, después firmado, y tienen que otorgarse en el llamado doble ejemplar, mal llamado doble ejemplar, que significa que tiene que entregarse una copia, o otorgarse una copia, mejor dicho, por cada parte con interés diverso dentro del acto jurídico. Si hay 2 partes serán 2, si hay 5 partes serán 5, si hay 7 partes serán 7, y bueno, así sucesivamente. En estos casos,
el incumplimiento de esta forma, de estas limitaciones, es decir, que sea escrito, que sea firmado, que sea entregado un doble ejemplar, tampoco priva al acto jurídico de la posibilidad de ser probado por otras vías, como por ejemplo el principio de la prueba por escrito. Esto está previsto puntualmente en el artículo 705, si no recuerdo mal. Me permiten un segundo. Sí, 705, el segundo párrafo, dice: se considerará principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y haga verosímil el hecho litigioso. Claro. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Acá tenemos varios artículos que considerar. En primer lugar, le decía que si no hay una forma puntualmente dispuesta, los contratos tenían que ser hechos por escrito y firmados. Este requisito está en el artículo 399 del Código Civil, que tenían que entregarse en 2 ejemplares cuando tengan una valoración de más de 10 jornales, tienen que hacerse por escrito. No pueden ser probados por testigos. El 706 nos prohíbe la prueba por testigo, pero fíjense un detalle, y no cometan este error que es muy recurrente. Muchos abogados dicen, todo contrato de más de 10 jornales, dicen, es nulo si no se hace por escrito. No, no es nulo. Si el contrato tiene principio de libertad de formas, las partes pueden probar por otra vía la existencia del contrato. Lo único que no pueden hacer es probar por testigos. Eso sí está prohibido. Pero pueden probar por otra forma. Por ejemplo, 705, principio de prueba por escrito. Vamos a suponer que las partes hicieron un contrato de varios millones de guaraníes, obviamente más de 10 jornales. No lo hicieron por escrito, no lo hicieron en doble ejemplar, no firmaron, pero se enviaban emails o se enviaban mensajes de texto, haciendo inequívoca referencia al contrato y dejando en claro cuáles eran los términos del contrato. Un contrato de construcción, por ejemplo. Entonces, la persona que contrató al constructor le decía, ¿qué te parece si empezamos el lunes la construcción del quincho que habíamos acordado? Y el otro le responde, sí, me parece perfecto. Después el constructor le dice, no recibí el anticipo. Dice, sí, discúlpame, te envío ahora. Le envía el anticipo. Acá están los 5 millones que te prometí, del total de 50 que tenías que hacer, que tengo que pagarte para cuando termines el quincho, que me dijiste que iba a estar en un mes. Sí, creo que voy a poder cumplir. Entonces se van enviando emails. Esos no son propiamente el contrato, pero es inequívocamente que se están refiriendo a ese contrato. Y esos son principios de prueba por escrito, es decir, manifestaciones, como dice el artículo 705, emanadas de una parte y que hacen verosímil el derecho de la otra parte. Entonces, tenemos en consideración estos artículos no habiéndose hecho el contrato en forma escrita. Por eso tomen muy en cuenta eso, que el principio de libertad de formas, que tiene estas 3 limitaciones, escrito, firma y doble ejemplar, incluso puede ser dejado de lado cuando no haya una solemnidad expresa establecida en la ley, a través de otras pruebas que pueden ser perfectamente rendidas, salvo la prueba de testigos. Y entre ellas es muy importante el principio de la prueba por escrito. Incluso si no hay principio de prueba por escrito, la doctrina y la jurisprudencia ha aceptado a la confesión. Imagínense, y la prueba confesoria, ya lo van a estudiar ustedes en derecho procesal, puede ser provocada a través de una prueba que se llama absolución de posiciones, o puede ser espontánea, que sea al momento de la contestación de la demanda. Vamos a suponer que vaya una parte, la misma parte que le contrató al constructor, y le diga al juez que habían acordado un contrato en forma verbal, que él le pagó ya el 30% de la obra, le pagó 15 millones, que el otro no le cumplió, etcétera, etcétera. Viene el demandado y dice, sí, es cierto, acordamos un contrato, el contrato era por 50 millones en total, era para construir un quincho en el fondo de su casa y me pagó 15 millones de guaraníes. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que aportar ahí con respecto a la prueba? Nada, ya surge de la mera confesión. Por lo tanto, incluso no habiendo principio de prueba por escrito, por la confesión, podemos llegar a establecer que ese contrato existió.
Hablando de una clasificación de los contratos, la primera que podríamos ir viendo, los contratos se clasifican en nominados e innominados, básicamente. Los contratos nominados son aquellos los cuales la ley le dedica algunos artículos. En nuestro Código Civil tiene una cantidad de contratos innominados, el contrato de compraventa, el contrato de locación, el mandato, bueno, una cantidad de contratos, el contrato de transacción. Es decir, hay una serie de contratos que están expresamente regulados en la ley y hay otros contratos que no. Es decir, no por eso son menos válidos. Si los contratos no están regulados en la ley, se llaman contratos innominados. Sin embargo, como la ley no puede prever absolutamente todas las alternativas de negocio que se le ocurra a la gente, lo que hizo fue resumir en una fórmula que ya nos viene de muy antiguo, incluso era un artículo del Código Civil francés de 1804, que decían básicamente que el contrato era ley para las partes, en el artículo 715 de nuestro Código Civil. Y las partes inventan su contrato. Por ejemplo, hasta antes del año 1998, nosotros no teníamos como contrato nominado ni el contrato de leasing ni el contrato de fideicomiso. Evidentemente, la práctica de los negocios y le hizo recomendable al legislador que prevea tanto el contrato de leasing como el contrato de fideicomiso y salieron leyes, se promulgaron leyes en los cuales o con las cuales se regularon esos contratos y pasaron de ser innominados a ser nominados. Básicamente la diferencia entonces está en que el contrato nominado está previsto por la ley, regulado por la ley, y el contrato innominado no, pero las partes crean sus propias reglas en las cláusulas que van redactando en los distintos contratos. Y cuando eso se hace práctica repetida, normalmente aparecen algunos interesados que llevan la propuesta a los senadores y a los diputados, por ejemplo, la Asociación de Bancos o la Asociación de Comerciantes, y le plantean básicamente que se emita una ley, que se promulgue, que se sancione una ley, que después se promulgue regulando ese contrato en específico porque la práctica lo considera importante. Los contratos también pueden ser, y habrán escuchado muchas veces hablar de esto, bilaterales o unilaterales. Los contratos son siempre actos jurídicos bilaterales, ya que implican que ambas partes tienen que hacer coincidir sus voluntades. Sin embargo, cuando decimos un contrato unilateral, un contrato bilateral, significa quién está obligado a realizar una prestación. Por ejemplo, los actos jurídicos contractuales son unilaterales cuando una sola de las partes, tiene a su cargo el cumplimiento de ciertas obligaciones y la otra parte no debe. Por ejemplo, la donación, o por ejemplo, el contrato de fianza, o por ejemplo, el contrato de renta vitalicia. Esos son ejemplos de contratos unilaterales en los cuales una sola de las partes realiza una prestación y la otra no realiza ninguna. Sin embargo, los contratos serán bilaterales cuando ambas partes tienen obligaciones recíprocas y acá ambas partes son deudores y acreedores de la misma, o sea, una parte es acreedora y deudora de la otra y la otra es acreedora y deudora de una parte en las obligaciones y en los derechos recíprocos. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, la persona que compra y la persona que venden tienen derechos y tienen obligaciones. Es decir, pueden exigir algo o pueden ser exigidos de algo y ahí hablamos de un contrato bilateral. O en el contrato de locación, sea locación de obras, sea locación de servicio, sea locación de cosas. En el contrato de permuta o cambio también hay bilateralidad. Hay bilateralidad. Es decir, ambas prestaciones tienen que ser, ambas partes tienen prestaciones que cumplir. ¿Por qué es importante esta clasificación de contratos unilaterales o bilaterales? En primer lugar, los contratos bilaterales deben ser redactados cumpliendo lo que habíamos dicho en forma previa. Tienen que ser redactados por escrito, tienen que ser firmados y tienen que ser otorgados en doble ejemplar. Sin embargo, los contratos unilaterales, donde una sola de las partes va a realizar una prestación, pueden ser redactados en una sola copia. Fíjense que el artículo 725, si no recuerdo mal,
nos habla, dice, en los contratos bilaterales, menciona específicamente, el incumplimiento de una de las partes autoriza a la otra parte, etcétera, etcétera, a realizar determinadas prestaciones. Y el artículo 400 es mucho más específico. Nos dice lo siguiente: los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales deben redactarse en tantos ejemplares como partes haya con interés distinto, con expresión en cada uno de ellos del número de ejemplares suscritos. Entonces, la primera consecuencia sería la posibilidad de hacer en varias copias o en una sola copia, según sean bilaterales o unilaterales. Y la excepción de non ad impletis contractus o excepción de incumplimiento. Esta es una frase en latín que es muy común ver en tribunales, la excepción de non ad impletis contractus, o la excepción de incumplimiento, dicha en español es más sencilla. Se aplica únicamente a los contratos bilaterales. Esta excepción, la defensa, permite que la parte del contrato, que una parte del contrato se rehúse a cumplir con sus obligaciones, mientras que la otra no cumpla con la suya o no asegure que va a cumplir con sus obligaciones. Es decir, ¿por qué me van a reclamar a mí si la otra parte no cumplió? Entonces, si me van a reclamar a mí, yo quiero que la otra parte también cumpla o que asegure que va a cumplir, en cuyo caso voy a cumplir yo también. Esta excepción, sin embargo, no se da en los contratos unilaterales. Eso surge del artículo 719, que les leo brevemente. Dice: en los contratos bilaterales, una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probare haberlo ella cumplido o ofreciere cumplirlo, a menos que la otra parte debiera efectuar antes su prestación. O sea, esto básicamente lo que nos está diciendo es, si no cumpliste, no puedes reclamar que la otra parte cumpla, a menos que la naturaleza del contrato implique que vos tengas que cumplir primero. Si le exigís al otro, el otro te puede plantear la excepción a impletir contratos. Otra diferencia entre las obligaciones bilaterales y unilaterales es la posibilidad de aplicar la llamada teoría de la imprevisión, que solamente se aplica a los contratos bilaterales que tengan otra vez el cumplimiento de tracto sucesivo, ¿no? No se aplica, por supuesto, a los unilaterales, porque, y lo van a entender ahora, porque ambas partes se realizaron prestaciones, una de ellas se ve excesivamente encarecida su prestación y pide la suspensión de las cuotas pendientes de pago, de los pagos pendientes de cumplimiento. Obviamente, si hubiera una sola prestación, no sería aplicable el 672, dice. En los contratos de ejecución diferida, si sobrevinieran circunstancias imprevisibles y extraordinarias que hicieran la prestación excesivamente onerosa, el deudor podrá pedir la resolución de los efectos del contrato pendiente de cumplimiento. La resolución no procederá cuando la onerosidad sobrevenida estuviera dentro del área normal del contrato o si el deudor fuere culpable. El demandado podrá evitar la resolución del contrato ofreciendo su modificación equitativa. Muy bien. Y el último punto es el tema de la teoría de la lesión. La lesión se aplica solamente también a los contratos bilaterales, el artículo 671. No se aplica, por ejemplo, a la donación. Tiene que haber una contraprestación para establecer la marcada diferencia entre uno y otro. El contrato puede ser a título oneroso o a título gratuito. Los contratos onerosos son cuando las ventajas son recíprocas y dependen de las prestaciones que mutuamente se otorgan. Son gratuitos cuando las ventajas que recibe una parte
se dan sin contraprestación a esa parte. O sea, básicamente en forma literal, en forma lineal. Los contratos pueden ser consensuales o pueden ser contratos reales. El contrato es consensual, por ejemplo, cuando queda concluido por el solo acuerdo de las partes. Y el contrato es real cuando requiere la entrega, lo que se llama la tradición de la cosa. Por ejemplo, anteriormente en el sistema de Vélez, el contrato de compra-venta era un contrato real. Se pedía o se exigía que la cosa sea entregada. Sin embargo, hoy día, en nuestro Código Civil paraguayo, el contrato de compra-venta ya es un contrato consensual, concluye con el acuerdo de ambas partes. Hoy día, la doctrina identificó como contratos reales al mutuo, al contrato de préstamo, llamaríamos, al comodato y al contrato de depósito. Los contratos pueden ser formales o no formales. El contrato es formal cuando la ley establezca para las partes una formalidad específica que debe ser cumplida por las partes al momento de concluir el contrato. Estos contratos formales se subdividen otra vez en contratos formales llamados solemnes y en contratos formales llamados no solemnes, según si la formalidad es exigida como solemnidad propiamente dicha o al solo efecto probatorio. Ahí ustedes se acordarán haber leído ya aquello de la solemnidad del contrato formal ad solemnitatem o ad probationem, que sirve para cumplir la solemnidad con la cual se concluye el acto, o simplemente si se realiza la formalidad para darle materia o entidad probatoria al acto. Y los contratos son no formales cuando justamente carezcan de no de una forma, lo repito, siempre tienen que tener forma, de una forma obligatoria para las partes. En esos casos se puede decir que el contrato es no formal. Los contratos pueden ser de ejecución instantánea o de ejecución diferida. Lo mencioné hace un rato cuando hablé del artículo 372. Es de ejecución instantánea cuando en ese momento se cumplen, por ejemplo, la compraventa que hacemos de un bien mueble en la vía pública o en un comercio. Realizamos la ejecución del contrato en forma instantánea. Pagamos y obtenemos aquello que compramos. Pero puede ser de ejecución diferida, es decir, el contrato se puede acordar ahora, pero se va prolongando en el tiempo, a veces con pagos periódicos, a veces con prestaciones periódicas, como por ejemplo el contrato de locación o el contrato de mutuo de dinero. En esos contratos hay un acuerdo de voluntad, pero se difiere en el tiempo la devolución del dinero y justamente a esos contratos eventualmente podría aplicársele la teoría de la imprevisión si es que cumpliera. Les hablé hace un rato de los contratos de adhesión. Los contratos pueden ser libremente acordados o pueden ser contratos de adhesión. Esto ya tiene más que ver con una técnica de negociación que con una clasificación propiamente dicha en cuanto a las características del contrato. Cuando uno va a comprar una casa, va a visitar la casa, habla con el vendedor, habla con el intermediario, a veces habla con los parientes del vendedor, con el hijo, con la hija, revisan las condiciones, acuerdan el pago, el comprador le pueden decir, te voy a pagar ahora una parte, te voy a pagar otra parte después, por el saldo te voy a firmar una hipoteca, no quiero hipoteca, quiero que me pagues todo ahora, bueno, voy a sacar un préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se negocia. Pero cuando no se puede negociar y una de las partes toma el contrato íntegramente cerrado, tal cual la otra parte le planteó, ese contrato se llama contrato de adhesión. Les había dado unos ejemplos que los repito ahora, como por ejemplo, como son los casos en donde una persona contrata un servicio bancario, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una cuenta corriente, abre un CDA en un banco, no va a discutir las condiciones del banco. El banco le va a imponer, digo, si usted quiere una tarjeta de crédito o una cuenta corriente, tiene que firmar este contrato y estas son las condiciones que rigen el contrato. Uno dice sí o no. Y su posibilidad de negociar es esa, decir sí o no. O muchos servicios que nos prestan hoy día en la casa, el servicio de internet, el servicio de televisión por cable, la telefonía móvil, los seguros,
la provisión incluso de servicios públicos, provisión de luz, agua, teléfono. eh, Son todos servicios en los cuales, o contratos en los cuales uno ya no negocia, directamente compra el paquete cerrado o se abstiene de ello. Bueno, esta es más o menos una clasificación, entiendo, bastante comprensiva, bastante abarcante, de la clasificación de los contratos. Pudo haberse quedado alguna en el tintero, pero básicamente son estas. ¿Cuáles son los efectos del contrato? En primer lugar, tenemos que considerar los efectos que se producen entre las partes. Obviamente lo habíamos dicho al inicio de la charla, por el principio de relatividad de efectos de los actos jurídicos, normalmente las partes son las únicas que tienen la recepción de los efectos. Sin embargo, hay personas que no son parte del acto jurídico, pero que eventualmente pueden ser afectados, como por ejemplo los sucesores universales de las partes, es decir, los sucesores universales de aquellos que formularon el contrato, van a tener una afectación si es que la parte del contrato se murió. Y esto surge del artículo 717. El artículo 717 dice: los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales. El sucesor universal puede cobrar o puede y debe pagar el contrato. Obviamente dentro del ámbito del patrimonio que recibe, lo que se llama el beneficio de inventario. Creo que lo habíamos hablado en la última clase. Cuando el heredero recibe los bienes del causante, recibe deudas y recibe créditos. Paga las deudas con el activo del patrimonio. Y ese activo del patrimonio, una vez cancelado, ya no afectará al sucesor si es que quedan deudas pendientes. Si no quedan deudas pendientes, el saldo es el sucesor. Pero dice 717, dice: los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fueran inherentes a la persona, las llamadas obligaciones intuito persona. En estos casos, en las obligaciones intuito persona, obviamente el heredero no va a cumplir aquello que se comprometió a cumplir el causante, por una sencilla razón: él no tiene las habilidades personales que a lo mejor se tomaron en cuenta para contratar al causante. Por lo tanto, en estos casos podría haber una afectación a un tercero que no haya sido parte del contrato. Pero los terceros también pueden ser beneficiados del acto jurídico. Es decir, se puede haber contratado en beneficio de un tercero. ¿Cuál podría ser el caso del beneficio del tercero? Y básicamente, por ejemplo, el contrato del seguro de vida. Ustedes saben que el seguro de vida creo que nace allá por la década del 40 o el 50 en Estados Unidos. Y si uno se pone a pensar, realmente el seguro de vida no asegura la vida, asegura la muerte. Y de hecho así se llamaba, seguro de muerte. ¿Qué pasó? Los americanos no vendieron un solo seguro porque nadie quería comprar un seguro que se llamaba seguro de muerte. Hoy, por ejemplo, le compramos un seguro contra accidentes de tránsito y decimos qué va a pasar o qué podría pasar. Un seguro contra robo, decimos qué puede pasar. Pero cuando decíamos un seguro de muerte, la gente ya se vio más reacia a adquirir el seguro, entonces la gente de seguros tuvo que cambiar la estrategia de marketing y decir: no, vamos a vender seguros de vida. ¿Qué pasó con estos seguros de vida? Eran comprados por personas, hasta hoy son comprados por personas que no van a gozar del seguro porque se van a morir. O sea, si se mueren, se va a activar el seguro y el seguro le va a pagar a sus terceros beneficiarios, que si no se indica quiénes son sus herederos, pero que se puede indicar quiénes son y no va a formar parte de la masa hereditaria. O sea, yo puedo comprar un seguro de vida para un amigo muy querido que no es pariente mío. Yo me muero, él cobrará el seguro de vida. Es un tercero beneficiario. Él no es parte del acto jurídico, pero él es sí tercero beneficiario de ese seguro. Pero también pueden darse efectos de los contratos que tengan una relación directa con nuestra materia, con las obligaciones. Me estoy refiriendo específicamente al llamado fraude a los acreedores o fraude pauliano. Recordarán haber ya leído ese tema del fraude pauliano, que se da
cuando el deudor de una obligación, normalmente quirografaria, provoca o agrava su insolvencia con actos onerosos o gratuitos de disposición de su patrimonio. Esta persona que hace, vende, realmente vende, esta es la gran diferencia con la simulación, lo decimos siempre, porque es recurrente el error de los alumnos al momento de rendir. Vende de verdad el inmueble y oculta el dinero obtenido a cambio, o regala el último bien que tenga en su patrimonio, con lo cual cae en insolvencia y se queda sin poder pagar la obligación. Este tema del fraude pauliano está, si no recuerdo mal, en los artículos 311 y 312, según sea el fraude a título gratuito o a título oneroso. 311 a título gratuito, 312 a título oneroso. ¿Eso por qué le afecta a los terceros? ¿Por qué decimos que es un contrato que afecta al tercero? Porque el tercero en este caso es el acreedor. El acreedor que ve en el deudor con su patrimonio la posibilidad de comprar, ve que el deudor vendió el último bien que tenía, cayó en insolvencia, entonces el acreedor, que es un tercero a ese acto, se ve afectado por ese acto. Por lo tanto, toma intervención y plantea la acción revocatoria o pauliana para que ese acto no sea declarado nulo, sino que, no devolviéndose al deudor, el acreedor pueda ejecutar el bien, estando el bien en cabeza de terceros. Esto no lo voy a volver o sea, no voy a entrar en detalles muy profundos porque, como ustedes se acordarán, ya estudiamos en otra lección. Era simplemente digamos, recuerdo lo que ya habían visto puntualmente. Bueno, el contrato, como todo acto jurídico, también apunta a su extinción, cómo se extingue el contrato. La forma normal de extinción del contrato es a través del cumplimiento. Como toda obligación, normalmente nace para ser cumplida y nace para vivir relativamente poco tiempo. En el contrato se puede discernir incluso el tiempo de duración en los contratos que tengan un término fijo. Normalmente se pagan, los contratos normalmente se pagan, se cumplen en la manera que las partes se comprometieron. Si no se pueden pagar directamente, incluso hay opciones o variables del pago, como la dación en pago, por ejemplo, por el cual una parte le plantea a la otra una prestación distinta a la prometida ante la imposibilidad de cumplir. El contrato puede extinguirse también por todos los otros métodos que extinguen las obligaciones en general, que ustedes también ya estudiaron. Perfectamente se puede dar casos de novación, de remisión, de compensación, de imposibilidad de pago, de confusión, de prescripción liberatoria, de muerte del deudor en las obligaciones intuite persona. Se pueden dar el plazo resolutorio, la condición resolutoria, pueden haber contratos de transacción, puede ser que las mismas partes que pactaron el contrato lo dejen sin efecto por un contrato inverso, que nosotros llamamos distracto. Es decir, pueden haber muchísimas causales, las mismas causales de extinción de las obligaciones que se pueden dar en el contrato. Y el contrato también se puede rescindir. Se puede rescindir. Es decir, se puede dejar sin efecto el contrato por voluntad de las mismas partes que le dieron nacimiento, pero por una decisión posterior en la cual acuerdan extinguir ese vínculo ambas partes a través de lo que se conoce como rescisión bilateral, o incluso en casos muy puntuales y concretos autorizados por la ley, como la rescisión unilateral. Son casos extraños, pero la ley prevé un par de situaciones en las cuales la parte puede rescindir unilateralmente. ¿Cuál es el alcance de esta rescisión? La rescisión que extingue el contrato no puede afectar derechos de terceros que hayan sido adquiridos de buena fe. Por lo tanto, la rescisión del contrato tiene un efecto llamado ex nunc, significa
desde el momento de la rescisión en adelante, van a dejar de tener efectos o los efectos ya producidos. Pero no con respecto a los anteriores, salvo que no existan terceros afectados y que las partes negocien también dejar sin efecto los efectos, valga la redundancia, anteriores. En ese caso no hay ningún problema, siempre y cuando no exista afectación a terceros de buena fe. Con respecto a la rescisión unilateral, les había dicho que había casos muy puntuales, como por ejemplo el contrato de sociedad y el contrato de obra, que pueden ser dejados sin efectos por voluntad unilateral. Esto está previsto en los artículos 862 y 1004 del Código Civil Paraguayo. Yendo también ahora al siguiente punto, ya para ir entrando en la parte final, vamos a hablar de la voluntad unilateral. La voluntad unilateral también puede ser una fuente de las obligaciones. En este caso, no va a haber, evidentemente, dos o más, como decíamos al principio de la charla de hoy, sino que va a haber una sola voluntad que va a ser generadora de consecuencias jurídicas, normalmente a cargo de quien emite la voluntad y beneficiando a terceros que muchas veces van a estar todavía indeterminados hasta una instancia posterior. ¿Cuáles son los supuestos de voluntad unilateral que vamos a revisar? Por ejemplo, el reconocimiento de la deuda. El reconocimiento de la deuda se da ciertos actos que los deudores saben que existe una obligación a cargo de ellos. Esa obligación no está instrumentada, no está materializada, no está documentada. Por lo tanto, proceden a expedir un documento, expedir un asiento que vaya a sostener la evidencia de un acuerdo, de una situación por las cuales ellos están obligados. Y en ese sentido, el reconocimiento de deuda es un acto jurídico, es un hecho humano, voluntario, lícito, se lo define así, que produce consecuencias jurídicas. Tiene carácter comprobatorio y por medio de este reconocimiento, el sujeto que formula el reconocimiento manifiesta la voluntad de materializar una deuda, indicándose él como sujeto obligado de una obligación ya preexistente, una obligación anterior, en beneficio de otra persona que será a partir de ese momento su acreedora reconocida. Ya era su acreedora y ahora será su acreedora reconocida. Nuestro Código Civil no define puntualmente el reconocimiento de deuda, a diferencia del Código de Vélez, que sí lo definía en forma expresa. Como les dije, si tuviéramos que definir los caracteres de este acto jurídico, diríamos que es un acto unilateral, no requiere la intervención del acreedor, tampoco hay impedimento para que el acreedor comparezca al acto y firme, normalmente no se da, pero no hay ningún impedimento. La doctrina dijo, con que sea unilateral vale, unilateral del deudor, obviamente. Es irrevocable el acto de reconocimiento cuando se formula en acto entre vivos, ¿verdad? Fuera un testamento significa eso. Pero cuando se formula por un testamento, es revocable, ya que el testamento es revocable en cualquier momento. Es un acto declarativo de una situación previa, no es constitutivo, es declarativo de una obligación ya existente. No es un acto formal, rige el principio de la libertad de formas y por lo tanto podríamos darle la forma que mejor convenga. Se puede realizar el reconocimiento de la deuda en forma expresa o en forma tácita. ¿Cuál sería el reconocimiento de deuda expreso? A través de un escrito en donde la persona vaya expresando puntualmente cuáles son los hechos que va reconociendo, la deuda que va reconociendo, el carácter por el cual se generó, cuál es el monto de la obligación. Y es tácita, por ejemplo,
con el hecho más evidente, el pago. Cuando una persona paga, ¿eh? ¿Qué mejor hecho de reconocimiento de la deuda hay que por medio de la cancelación de lo que él sabe que debía? O cuando formula eh, manifestaciones que hacen al momento en que va a pagar, pero normalmente el pago. ¿Cuáles son los requisitos que se piden para este reconocimiento? En primer lugar, el objeto lícito. La deuda que va a ser reconocida tiene que tener una causa lícita, es decir, no tiene que ser contraria a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres, ni provenir de un acto delictual. Por lo tanto, si así no fuera, o sea, si viniera de una de estas fuentes, va a carecer de efectos el reconocimiento. El reconocimiento tiene que basarse en una manifestación, como le dije, expresa o tácita de voluntad. Como segundo requisito, si fuera tácita y se produjera el pago, ahí ya se extinguiría la obligación, pero si fuera expresa tiene que ser inequívoca de voluntad. Como implica la formulación de un acto jurídico que materialice una obligación anterior, se exige también que el sujeto que realice sea un sujeto capaz. Es decir, no puede ser una persona privada de discernimiento, tampoco tiene que haber mediado error, dolo o violencia. Tiene que ser una persona hábil y no tiene que haber un vicio en la voluntad de esa persona hábil. ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento? En primer lugar, prueba. Prueba de que existe esa obligación, de que esa obligación existió y de que esa obligación es válida. Y en segundo lugar, interrumpe el plazo de la prescripción liberatoria. Si ustedes revisan el artículo 647, inciso C, van a ver que dice, la prescripción se interrumpe, inciso C, por cualquier acto inequívoco judicial o extrajudicial que importe reconocimiento del crédito por el deudor. Reconocimiento del crédito por el deudor. O sea, materializa, prueba la relación y como segundo punto, interrumpe el plazo de prescripción. La promesa pública de recompensa es otra forma de voluntad unilateral. Esta promesa pública de recompensa es realizada por una persona a favor de otra persona que está temporalmente indeterminada y por la cual se promete, el promitente, acá viene la palabra, el promitente que formula la promesa, el promitente promete satisfacer una prestación a favor de una persona que aparezca cumpliendo la condición exigida por el promitente. Son famosos los casos de las personas que pierden a sus mascotas o que se les roba el vehículo o que, bueno, sucede cualquiera de estas cosas. En estos supuestos, el promitente realiza, como su nombre lo indica, una persona y quien aparezca cumpliendo la condición va a obtener el premio. El premio, la prestación puntual, que puede ser normalmente una suma de dinero. ¿Cuánto dura esta promesa que se realiza al público? La promesa hecha al público dura desde el momento en que ella se haga accesible al público, es decir, desde el momento que se formula y se publica, y por todo el tiempo que señala el promitente. O sea, puede estar basado en un límite temporal. Si no indicó cuánto tiempo dura la promesa, ni el plazo ya está sugerido por la naturaleza de la promesa, la ley establece que dura un año. Puede ser obviamente menos, puede ser obviamente más, pero si hay una omisión de pronunciamiento, dura un año desde que se publicó la promesa. Obviamente esta promesa puede ser revocable, puede ser revocada en cualquier momento por el promitente, siempre y cuando no se haya comunicado al promitente la
la realización del hecho al cual él había supeditado la promesa. Tenemos también como manifestación unilateral de voluntad, aparte de las dos ya citadas, la promesa del pago. La promesa del pago es una expresión o una manifestación formulada por una persona por la cual se compromete a realizar una determinada prestación a favor del beneficiario de la misma. Esta promesa del pago exige por lo menos los 3 requisitos que se imponen siempre cuando hay libertad de forma. Forma escrita y firme, por lo menos. El doble ejemplar no es necesario, salvo que contenga convenciones bilaterales. Otra forma de voluntad unilateral son los títulos de crédito. Los títulos de crédito son derechos que se instrumentan en ciertos instrumentos que son regulados por las leyes y que sirven para circular por lo que se llama la plaza comercial, la plaza financiera. Son autónomos, son literales. Es decir, la persona que recibe el documento no hace falta que justifique la causa por la cual el documento está circulando y se emiten por el sujeto obligado a favor de una determinada persona que lo pueda hacer circular, con lo cual entra en indeterminación temporal el documento o directamente se emiten al portador, en cuyo caso la persona que aparezca con el documento va a poder cobrar el derecho cartular, es decir, el derecho que está en la cártula, en el documento. Y por último, como quinta forma de manifestación unilateral de voluntad, tenemos la promesa de fundación. La promesa de fundación es una asignación de bienes que hace una persona para que se cree con los mismos una fundación que tenga por finalidad, evidentemente, producir un beneficio a la comunidad. Esta promesa de fundación puede realizarse por actos entre vivos o por disposición testamentaria, y mediante esta promesa de fundación se remiten ciertos bienes para la creación de esta entidad, que a partir de ese momento va a empezar a trabajar, a empezar a funcionar como persona jurídica independiente. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy con respecto a las fuentes voluntarias, las obligaciones. Vamos a entrar el día miércoles con las fuentes derivadas de los daños, que va a estar a mi cargo también. Por lo tanto, espero que haya sido de provecho esta charla del día de la fecha. Muchísimas gracias.